Este tipo pasó años siendo el vocero más agresivo de la dictadura cubana. Años atacando a la disidencia sin piedad, diciéndole de todos, hasta que un día, ¡boom!, se filtraron unas fotos comprometedoras. Pero aquí está la cosa. En cualquier país normal eso no sería noticia. En la Cuba que él defiende, el sistema que él defiende, la dictadura que él protege, esto es totalmente diferente. Esta es la historia de Pedro Jorge Velázquez, más conocido en las redes sociales como el Necio, el vocero más controvertido de la dictadura cubana, el que se hace hacer un analista independiente que defiende a la dictadura cubana, y te lo voy a contar todo desde el principio. Déjame llevarte al principio de todo esto. Pedro Jorge Velázquez nació en Cuba. Creció durante el periodo especial, una época tenebrosa dentro de la isla de Cuba donde habían apagones de 30 a 40 horas y que no había comida para nadie. Y entonces, como muchos jóvenes cubanos de esa generación, Pedro tuvo que tomar una decisión. ¿Te vas del país o te quedas y juegas el juego de la dictadura cubana? Muchos cubanos decidieron irse del país, pero Pedro Jorge eligió quedarse. Pero no solamente quedarse, sino que vio una oportunidad y eligió ser útil para el régimen de los Castros. Y entonces estudió periodismo en la Universidad Central de Las Villas, ahí, en Santa Clara. Pero aquí está la cosa. En Cuba estudiar periodismo no es como en otros países. No te enseñan a investigar, no te enseñan a cuestionar, no te enseñan a hacer un periodismo real, con pruebas, verificaciones y a ir arriba a los problemas sociales que existen en Cuba, que son bastantes. No, te enseñan a ser un propagandista, te enseñan a ser un vocero. En Cuba no hay periodismo, son voceros de la dictadura cubana. Vaya, que te enseñan a defender a la dictadura cubana o la mal llamada revolución cubana. Y así Pedro Jorge se graduó. No como periodista, sino como militante. Y Pedro Jorge empezó a trabajar en medios oficialistas. Empezó escribiendo en El Granma, también escribió para Cuba Debate, medios que son básicamente el ministerio de propaganda del régimen. Pero aquí está la cosa. Pedro Jorge no se quedó ahí, porque vio una oportunidad única. Y vio que las redes sociales estaban cambiando el juego y que no había ningún periodista cubano que estuviera enfocado en las redes sociales. Así que ahí creó su proyecto personal, que no es personal, que es de la dictadura cubana, pero lo tiene como él, el Necio. Y entonces Pedro Jorge empezó a ganar seguidores, miles de seguidores, que no sabemos si son bots o simple y llanamente son personas que están prácticamente con el cerebro lavado para defender el desastre que está viviendo ahora mismo la dictadura cubana. Pero espérense, porque todo esto te va a servir para mostrarte su verdadera naturaleza un poquito más adelante. Y para esto necesitas entender qué hace exactamente este tipo en las redes sociales. Pedro Jorge tiene un proyecto que se llama El Necio, como te dije anteriormente. Tiene un canal de YouTube que aparentemente también monetiza. Una página de Facebook con más, en este momento, en el momento que se grabó este video, de 40,000 seguidores y un Twitter que va aumentando bastante hasta este momento. En Telegram, más de 3,000 suscriptores. Todos los días este tipo sube contenido atacando la oposición cubana. Pero no es una crítica política normal. No. Es personal, es visceral. Y entonces pone ejemplo, por ejemplo, cuando atacó a José Daniel Ferrer, el líder de la UNPACO. Y Pedro lo llama mercenario pagado por la CIA. ¿Y él por quién es pagado? ¿Por la dictadura cubana? ¿Por la seguridad del Estado? ¿Quién patrocina este proyecto que se llama El Necio? Bueno, eso lo vamos a ver un poquitico más adelante. Pero aquí está la cosa. No tiene una prueba, no tiene una transferencia, no tiene una evidencia, que son cosas fundamentales que él debería haber aprendido en la universidad cuando estudió periodismo. No, son solo ataques, y así con todos. Y también, por supuesto, ha atacado a las damas de blanco, mujeres que marchan pacíficamente pidiendo la liberación de presos políticos. Y así, Pedro Jorge no es solo un propagandista, no. Es un operador de una guerra psicológica. Y lo vemos
cuando, por ejemplo, Cuba votó con el Código de la Familia del 2022. Pedro Jorge estaba ahí defendiéndole, porque era la línea del partido. Querían vincularse con toda esta agenda woke y la dictadura cubana aprovecha todo eso. Pero así, el tipo que en privado explora su identidad de género, en público defiende lo que el partido le dice que defienda. Sin cuestionar, él no pregunta mucho, él no está nada, todo lo que digan ellos están bien. No le ponen matices a nada de lo que habla. Solo obediencia hacia la dictadura de los Castro. Solo se arrodilla frente a la dictadura de los Castro, a Raúl Castro, a Fidel Castro y a todo cualquiera que venga. Pero esa es la primera capa de la hipocresía, porque vamos a ver ahora todo lo que está pasando y el escándalo que explotó. Y entonces la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué? ¿Por qué alguien defendería un régimen tan brutalmente? Si quieres tener recursos, si quieres vivir mejor que el promedio, tienes que ser útil a la dictadura cubana. Y Pedro Jorge decidió ser útil. Pedro Jorge tiene acceso al internet, tiene equipos para grabar videos, pero tiene plataformas de sonido que la hemos visto que son bastante caras en cualquier lugar del mundo. Tiene una plataforma y entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿quién está patrocinando todo esto? La dictadura cubana, la seguridad del Estado y el Partido Comunista de Cuba. Y por supuesto ahora se ha convertido en el perro guardián de la dictadura cubana en las redes sociales, atacando a quien sea necesario, defendiendo lo indefendible y a cambio quizás recibe un poco de protección, recibe recursos como comida, cosas para construir su propia casa, los viajes que da alrededor del mundo que no sabemos cómo lo paga, recibe la posibilidad de vivir una vida que el cubano promedio no puede soñar. Y aquí está la cosa, esa protección que está recibiendo tiene un precio y el precio es la dignidad. Y eso es algo que Pedro Jorge no conoce. Porque si algún día Pedro Jorge deja de ser útil, te recomiendo que veas los otros videos que hemos hecho aquí. Si algún día el régimen decide que es más un problema que una solución, lo van a exponer, lo van a dejar caer, porque así es como se vive dentro de esta maldita dictadura. Es como una jaula dorada para él, nunca mejor dicho, defendiendo a sus propios carceleros. Y entonces llegamos al momento que cambió todo, el momento que todo el mundo está esperando, las fotos. Las famosas fotos que no se sabe de dónde salió, probablemente haya sido alguien de la seguridad del Estado que logró hackear su teléfono y lo mandaron. Te empiezan a circular unas fotos en las redes sociales, fotos de Pedro Jorge Velázquez, pero no fotos normales, no, fotos íntimas. Son fotos donde aparece él explorando todo. En la Cuba que Pedro Jorge, más conocido como el Necio, defiende, esto es totalmente diferente. Porque Cuba tiene una historia brutal contra de la comunidad LGTBIQ. Y así, cuando estas fotos se filtran, la reacción fue masiva, porque la gente vio la contradicción. Si el Necio hubiera nacido y estas fotos se hubieran filtrado en 1960 y tanto, el Necio hubiera ido preso, por los mismos que él defiende ahora mismo. Mientras en público defiende un sistema que históricamente persiguió a la comunidad LGBTIQ. Y entonces las fotos no eran solo fotos, eran la prueba de una contradicción brutal. Y así la comunidad cubana en el exilio explotó. Los memes empezaron a circular, los comentarios eran despiadados. Según el propio equipo del Necio, que es la seguridad del Estado, la campaña intentaba aseverar de que Pedro Jorge Velázquez es homosexual. Y ellos respondieron de la siguiente manera: esto demuestra la imposibilidad de hacerle frente a las ideas políticas que proponemos. Además, interfiere a quienes son los que están en contra del Código de la Familia. Y así, Pedro Jorge, el Necio y su equipo intentaron convertir el ataque en una defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ. Pero aquí está la cosa, la defensa no funcionó porque la gente no estaba atacando su identidad. Ese era el gran problema, estaban tratando de desviar el discurso. Estaban atacando la hipocresía, no nos interesa si tú eres esto, aquello o lo otro. Y entonces el régimen cubano tuvo que tomar una decisión. La dictadura no dijo nada. En cubano solemos decir que el que calla otorga.
No lo defendieron públicamente, tampoco lo atacaron. Solo silencio por parte de la dictadura cubana. Porque Pedro Jorge se había convertido en ese momento en un problema. No porque se vistiera como mujer, vuelvo y repito, por la hipocresía de defender a una dictadura que había puesto en campos de concentración a las mismas personas que son de su propia comunidad. Y así, el tipo que había sido uno de los voceros más agresivos del régimen, de repente estaba más solo, más vulnerable, y aquí es donde necesitas entender algo histórico que siempre ocurre. Algo que hace que esta historia sea aún más oscura. Porque necesitas entender algo si no eres cubano o si naciste recientemente. Necesitas entender qué le habría pasado a alguien como Pedro Jorge si hubiera nacido 50 años antes. Entre 1965 y 1968 el régimen cubano creó los campos de trabajo forzado, más conocido en la calle como las UMAP, es decir, por sus propias siglas, que eran simple y llanamente para los homosexuales, donde pertenece el necio, para religiosos, personas que te veneraran a otra cosa que no fueran Fidel Castro, y para desviados socialmente. Así que si eras gay en Cuba en los años 60, te arrestaban literalmente. Escúchame bien lo que te digo. Te llevaban a campos de concentración donde te ponían a trabajar y ellos decían que te reeducaban. Pero ¿cómo era que te reeducaban ellos en ese lugar? Con trabajo forzado. La pregunta es cuánto hubiera durado el necio en alguno de estos campos de concentración. Y entonces, cuando Pedro Jorge defiende al régimen, que aquí es donde viene, cuando defiende a la llamada revolución, está defendiendo también ese historial que nunca lo hemos visto criticar. Si Pedro Jorge hubiera nacido en esa época, bueno, Pedro Jorge probablemente hubiera sido descubierto explorando su identidad de género, como las fotos que le hemos mostrado aquí, y habría terminado en la UMAP también. Habría aparentemente sido reeducado, algo que es imposible reeducar, pero hubiera sufrido los embates de la Revolución Cubana, porque esa Cuba es la Cuba que él defiende, esa es la revolución que él glorifica. Y entonces llegamos al corazón de esta historia y que necesitas entender algo. Pedro Jorge Velázquez, más conocido como el necio, es un villano en esta historia, pero también es el síntoma, lo que lo provocó. Es el síntoma de un sistema que obliga a la gente a vivir doble vidas, que los obliga a elegir entre su identidad y su supervivencia, que los convierten en defensores de sus propios opresores. Y así Pedro Jorge eligió vivir, eligió tener acceso a estos círculos de poder, eligió tener recursos, eligió muchas cosas que traicionaban su comportamiento, su identidad, su comunidad, y a cambio tuvo que defender un sistema que históricamente persiguió a gente como él. Tuvo que atacar a los propios disidentes que lo querían liberar para que él fuera como es y no tuviera que ir preso. Pero bueno, tuvo que ser el guardián del régimen de la dictadura cubana. Porque aquí está la cosa. Las fotos filtradas no es el escándalo en particular. El escándalo es que alguien que explora su identidad de género en privado defiende al régimen que creó los campos de trabajo forzado para curar a los supuestos homosexuales. El escándalo es que alguien que claramente lucha con su identidad, tratando de maquillarse, tratando de verse, ataca el sistema que lo cuestiona a él mismo. El escándalo es que alguien que vive mejor que probablemente el 99% de los cubanos defiende un sistema donde el pueblo gana $15 al mes. Y así, Pedro Jorge Velázquez representa aparentemente algo más grande. Representa la contradicción fundamental de las dictaduras y de las personas que trabajan para ellas, donde la gente tiene que traicionarse a sí mismo, dentro de ti mismo, para poder sobrevivir, donde tienes que defender lo que te oprime, donde tienes que atacar a los que luchan por tu libertad. Fíjense ustedes qué locura más grandes, porque estas fotos filtradas demuestran todo eso. Pedro Jorge es útil ahora mismo, pero mientras sea útil, cuando lo deje de serlo, le va a suceder como a muchas personas. Lo van a abandonar. Ocurrió con Ochoa, con Abrantes, con Tony.
los abandonan a todos porque no los necesitan. Pero esta no es solamente la historia de Pedro Jorge, es la historia de miles de cubanos que han tenido que elegir entre ser quienes son y sobrevivir. Me atrevo a decir, millones de cubanos han tenido que esconder su propia identidad por culpa de esta maldita dictadura. Personas que tienen que traicionarse a sí mismos para no ser destruidos por el sistema. Y lo vemos siempre en los desfiles del 1 de mayo o cualquier organización peorra o cualquier evento peorro que hace la dictadura de los Castro. Así que cuando veas las fotos de Pedro Jorge, cuando veas los memes, cuando veas las burlas, recuerda esto también a ti que estás dentro de la isla de Cuba y que por una manera u otra defiendes a la dictadura cubana. El verdadero problema no es Pedro Jorge. Pedro Jorge forma parte del problema. Es el sistema que lo creó. Es el régimen que los obliga a usted que me está mirando aquí ahora mismo a elegir. Es la dictadura que destruye a su propia gente. La pregunta es esta que te voy a decir aquí. ¿Cuántos más hay como él dentro de la isla de Cuba? ¿Cuántos más están escondiendo quiénes son dentro de la isla de Cuba? ¿Cuántos más están traicionándose a sí mismos para poder sobrevivir dentro de la isla de Cuba? La respuesta es miles, probablemente millones de cubanos dentro de la isla de Cuba están en esta contradicción constante. Porque esa es la realidad de vivir bajo una dictadura dentro de la isla de Cuba. Tienes que elegir entre tu identidad y tu propia vida. Y la mayoría elige la vida, aunque eso signifique morir por dentro. Así llegamos al final de todo esto y necesito que piensen en esto, por favor. ¿Pedro Jorge Velázquez es libre de ser quien quiere ser? ¿De vestirse como él quiera? ¿De explorar su propia identidad? En privado quizás sí lo pueda hacer, pero no es libre de defender un sistema que destruye a otros por hacer lo mismo. No es libre de atacar a disidentes mientras él mismo vive en una contradicción constante. No es libre de vivir en esa contradicción sin ser señalado. Por eso es que hacemos este video. Y entonces, cuando las fotos se filtran, no fue un ataque a su identidad. No nos interesa cómo es él, si le gusta o cualquier cosa que le gusta. Fue un ataque directamente a la contradicción constante que tiene este vocero de la dictadura cubana, porque no es periodista y mucho menos analista. Porque aquí está la cosa. Si Pedro Jorge hubiera sido honesto desde el principio, si hubiera dicho voy a luchar por los derechos de todos en Cuba, incluyendo la comunidad LGTBQ, quizás, solamente quizás, hubiera sido un disidente o un opositor de la dictadura cubana, porque no se puede hacer eso sin ser lo otro. Pero en lugar de eso, eligió ser el vocero del régimen. Y así, cuando cayó, porque la dictadura no lo ha defendido, y por supuesto cuando la dictadura caiga, ha quedado expuesto completamente. Tendrá que pagar por todo lo que ha hecho hacia nosotros, por todas las difamaciones, por todos los ataques que hemos recibido con culpa de él. Ni la comunidad cubana fuera ni dentro de la isla de Cuba lo apoyan. Y esa es la lección final. Cuando defiende un sistema que te oprime, escúchame bien, cubano que me miras desde cualquier lugar. Cuando ataques a los que luchan por la libertad, escúchame bien, porque esto es importante que lo sepas. Cuando eliges el acceso sobre la dignidad, al final, siempre al final, la historia se repite. Terminas solo. Y entonces te dejo esta pregunta a ti aquí en los comentarios. ¿Cuánto vale tu dignidad ahora mismo con respecto a eso? ¿Cuánto vale tu identidad, lo que tú eres por dentro? ¿Cuánto vale tu libertad ahora mismo que el necio la ha vendido por un poco de eso? Porque para Pedro Jorge estoy seguro que le valió el acceso a internet, cosa que uno puede coger en libertad, le valió una plataforma en las redes sociales y quizás un poco regorearse de todo esto, le valió la protección temporal de un régimen que lo usa. Y cuando lo pienso así, me parece que vendió demasiado barato todos sus valores. Por eso te voy a pedir que si me estás viendo, por favor, comparta esta historia con la mayor cantidad de personas dentro de la isla de Cuba. Porque las contradicciones necesitan ser expuestas. El pueblo cubano necesita ver esto. Porque la gente necesita entender cómo funcionan realmente las dictaduras.
no con los tanques, ya eso lo sabemos, no con las armas, ya eso lo sabemos, no con la gente de la policía que reprime y que castiga y con los agentes de la seguridad del Estado, ya eso lo sabemos, sino con gente como Pedro Jorge. Gente que defiende lo que los oprime, gente que ataca a los que luchan por su libertad, gente que vive en contradicción constante a cambio de sobrevivir. Y así es como las dictaduras funcionan. Es decir, así es como las dictaduras sobreviven, no con fuerza, sino con complicidad de ciertos y determinados cubanos. Así que nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin. Y recuerda siempre esto que te digo, la verdad siempre sale a la luz, siempre. Así que nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin. Suscríbete, danos un like, comparte este video con la mayor cantidad de personas posible y nos vemos en un próximo video. Chao.